tardes, compañeros. Hoy me ha correspondido hablar sobre la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Lo podemos encontrar en nuestro Código Civil colombiano. La responsabilidad civil implica la obligación de compensar o reparar el daño causado a otra persona, ya sea como resultado de un contrato o no. Tenemos que tener en cuenta que la indemnización es económica. Es fundamental señalar que solo surge esta obligación cuando se demuestra la negligencia o la culpa del responsable del daño. Hablaremos de los escenarios de la responsabilidad civil regulados en la ley. El Código Civil no consagra este capítulo específico para la responsabilidad civil, sino principalmente se encuentra desarrollado en el artículo 1604 de nuestro Código Civil, en donde se establece la responsabilidad civil frente a la culpa grave, leve o levísima. Hablaremos entonces de las clases de responsabilidad civil. Haré una breve introducción porque mis compañeros más adelante lo profundizarán y explicarán un poco mejor acerca de estas responsabilidades. Empezaré hablando por la extracontractual. Ocurre cuando se causa un daño a la víctima mediante la comisión de un hecho ilícito, ya sea por la culpa o por dolo. Aquella derivada del encuentro social ocasional que genera perjuicios. Bueno, ahorita hablaremos de la responsabilidad civil contractual. Es la obligación de reparar un daño proveniente del incumplimiento culposo de una obligación de un contrato. Es aquella que deriva del incumplimiento de ese contrato o de un convenio suscrito entre esas dos partes o entre varias partes. Bueno, hablaremos de los elementos de la responsabilidad: el daño o el perjuicio. El daño es el elemento indispensable para que surja la responsabilidad civil. Es la base y la razón de la misma. Es el detrimento sufrido por la víctima o afectado. El perjuicio, menoscabo o deterioro que sufre ese determinado sujeto. Seguimos con el hecho generado o el imputable del daño. Hace referencia a la circunstancia que dio origen al daño o al perjuicio causado por ese tercero. El nexo de causalidad. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y la eficiente entre el hecho generado del daño y del daño probado. Como lo he dicho, todo esto es una breve introducción porque mis compañeros más adelante van a profundizar más sobre los temas que estoy mencionando. Hablaremos de la tipología de perjuicios. Perjuicios materiales son aquellos que atentan contra bienes e intereses de naturaleza económica, es decir, son medibles o inmensurables en dinero. Aquí encontramos el daño emergente y el lucro cesante. Ahora también una breve introducción porque mis compañeros, como les dije anteriormente, profundizarán sobre todos estos temas. Hablaremos del daño emergente, el daño que recae sobre la integridad física de una persona o sobre sus bienes. Implica la pérdida patrimonial y los gastos que se ocasionarán como consecuencia del hecho generado del daño, del hecho que generó ese daño. De esta manera, puede ser un daño pasado, presente o futuro. El lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Es el daño sobre los bienes diferentes. Se reacciona con la ganancia o provecho que deja de reportarse como en consecuencia del hecho causado, del hecho que dio origen a ese daño. En Colombia se ha clasificado en nuestro Código Civil. En nuestro Código Civil están consagrados estos artículos. El artículo 1613
y 1614. Bueno, compañeros, espero les haya gustado mi breve introducción. Más adelante mis otros compañeros profundizarán más sobre estos temas. Espero lo encuentren de su agrado y que puedan ser muy entendidos. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Paula, soy estudiante de Derecho de la Universidad del Cauca y en esta ocasión hablaré un poco sobre lo que es la responsabilidad civil contractual. Bueno, la doctrina ha definido la responsabilidad civil contractual como aquella de inejecución, ejecución imperfecta o tardía sobre un contrato válido. Se puede decir que la responsabilidad civil contractual se maneja en un ámbito privado de derecho de crédito de orden privado. Es de uso exclusivo y limitado, es decir, sobre las partes y respecto de los prejuicios originados. Asimismo, se podría decir que la responsabilidad civil contractual se origina a través de un contrato firmado por dos o más partes, en la cual una de las partes incumple a sus obligaciones, generando daño o perjuicio a la otra parte. De esta manera, la otra parte se hará responsable o compensará o reparará los daños causados por el incumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, la responsabilidad civil contractual está basada y tiene validez y se le otorga poder de ley a través del artículo 1602 del Código Civil colombiano, el cual otorga a las partes calidad de ley. El contrato, calidad de ley. El contrato es ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales. El consentimiento mutuo podría ser cláusulas especiales en las cuales se estipula en el contrato que se exonera a la persona del pago de la obligación en caso de incumplimiento. Y las causas legales podrían ser caso mayor, por fuerza mayor o caso fortuito. Serían dos maneras de exonerar a la persona, a la parte de la responsabilidad civil contractual. De esta manera se podría decir que, en resumen, la responsabilidad civil contractual se da a través del contrato y su sustento sería el incumplimiento y la manera en que se exige la responsabilidad de la obligación, el daño de perjuicios. Para la prosperidad de la responsabilidad civil contractual se necesitan unos requisitos. Uno de ellos es que exista el contrato, que exista el daño, el perjuicio por una inejecución o por un incumplimiento de la obligación y que el pago del perjuicio sea proporcional al daño causado por el incumplimiento de la obligación. Asimismo, podríamos concluir que la parte afectada podrá siempre solicitar el pago de sus perjuicios y que la parte que incumple deberá responder por el daño o perjuicio causado entre las partes. Bueno, al tener ya claro que la responsabilidad civil contractual se evidencia con la celebración de un contrato y asimismo cuando una de las partes incumple con alguna cláusula o de bien todo el acuerdo estipulado en el contrato y genere un daño a la contraparte, se produce inmediatamente una responsabilidad civil contractual.
Como un ejemplo de la responsabilidad civil contractual tenemos el contrato de arrendamiento. En un contrato de arrendamiento, el arrendatario está obligado a pagar mensualmente un canon al arrendador por los servicios prestados. Al incumplir con este pago y generando un prejuicio al arrendador, se estaría dando una responsabilidad civil contractual. De esta manera sería el mismo contrato el encargado de establecer la indemnización económica a la cual el arrendador tendría derecho por los daños causados. A continuación, mi compañero les dará más ejemplos de lo que es la responsabilidad civil contractual en Colombia. Muchas gracias. Soy Julián Andrés Zúñiga y voy a hablar acerca de la responsabilidad civil extracontractual en Colombia. Pues es la obligación que tienen las personas naturales o jurídicas para reparar un daño causado a otra persona por dolo o por culpa. Pues, por lo cual están obligados a indemnizarla. Se infringe, pues, primero que todo, el deber de objetivo de cuidado. Este tipo de infracción, pues, no está contenido en ningún contrato, pues esto genera consecuencia el daño a otra persona. Tenemos la responsabilidad civil directa y la responsabilidad civil indirecta. Primero que todo, la responsabilidad civil directa es la persona que ocasiona el daño y pues esta está obligada a compensarla, mientras que en la responsabilidad civil indirecta la persona que ocasiona el daño no es precisamente la que responde. En este caso los menores no responden. En este caso serían las personas dueños de los animales, los padres, los educadores, los tutores. Por otro lado, se denomina extracontractual por el daño que se produce sin que exista un contrato entre las partes, cuando pues aún existiendo el contrato, el daño se produce en aspectos que no están regulados en el mismo. La base de la responsabilidad civil extracontractual pues, se encuentra en el Código Civil colombiano, específicamente en el artículo 2341 del Código Civil. Un ejemplo común pues es los accidentes de tránsito. Pues que en común es la responsabilidad, ¿no? Pues es donde se generan pues muchos daños, no solo en los vehículos, sino también en las personas, pues siendo pues la obligación del responsable pues reconocer los perjuicios causados, independientemente de la responsabilidad penal que ello genere. Cualquier persona que haya sufrido pues un daño a su patrimonio o un derecho propio puede solicitar la indemnización pues de los perjuicios. No solo pues el dueño de la cosa sobre el cual se ha ocasionado el daño, sino también cualquier otra persona que ejerza su derecho sobre ella como el usufructuario. Por ejemplo, cuando en estos casos se debe aplicar la responsabilidad civil extracontractual, primero pues sería que tienen que configurarse unos ciertos requisitos en la responsabilidad civil. Primero es que debe haber un daño causado a otra persona, un derecho a una pues, persona como tal. La responsabilidad pues no debe derivarse de un contrato previo, pues la causación del daño debe ser atribuible a uno o a varios sujetos. Diferencias entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual, pues tenemos que la primera es que
es el hecho pues, generador de ambas responsabilidades es distinto, pues la responsabilidad contractual pues tiene el origen del incumplimiento del contrato, mientras que en la responsabilidad civil extracontractual pues no parte de un acuerdo de voluntades, sino un perjuicio que un sujeto cometió a otro. Otra diferencia pues es la carga de la prueba de la responsabilidad contractual, pues la parte cumplida pues no tiene pues digamos la eh, obligación de probar la culpa, pues esta se presume por el simple hecho de haber incumplido el contrato, mientras que en la responsabilidad civil extracontractual la víctima busca indemnizar o demostrar la culpa del acusado en la causación del daño. En pocas palabras, en la responsabilidad civil extracontractual no se necesita contrato, mientras que en la responsabilidad civil contractual sí se necesita contrato. Por otro lado, ¿qué tipos de daños pues, se van a compensar? Pues son los daños patrimoniales y los daños no patrimoniales. En este caso, los daños patrimoniales pues, son aquellos bienes que afectan pues, de manera directa el patrimonio de la persona. Mientras que en los daños no patrimoniales, pues la división pues son como morales, es un aspecto subjetivo de la persona, pues son como los daños corporales, más relacionados con el aspecto físico. Entonces, compañeros, mi nombre es Jeremías Mamien Jiménez. Voy a hacer unos ejemplos acerca de las responsabilidades civiles extracontractuales. Entonces, vamos a mencionar un tipo de responsabilidades que pues, son movimentados en las aulas universitarias. Tenemos el típico, que es, y el más común, que es el de accidentes de tránsito. Entonces, tenemos accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito. El claro ejemplo de accidente de tránsito como responsabilidad civil extracontractual es que este vehículo va a chocar contra una casa y que en esta casa también está Pepita Mendieta y pues Juan Gárgara. Aquí tenemos un responsable, en este ejemplo pueden ser varios responsables, que aquí pues vamos a tener al conductor como responsable, la empresa, también en muchas ocasiones un propietario del vehículo, que en este caso va a ser el propietario, pues no manejaba el vehículo. También podemos poner la aseguradora. En el daño tenemos a la casa, que es el inmueble, daños al inmueble, y los daños causados a Juan Gárgara y Pepita Mendieta, a Juan y a Pepita. Bueno, ahorita avanzamos con esto y tenemos también en accidentes de tránsito responsabilidades civiles extracontractuales con los productos defectuosos. Los productos defectuosos, pues esto nos va a hablar, un ejemplo es por decirlo que Juan Gárgara es un vendedor de celulares. Él compra a la mayorista Claro TV, va a ser su central mayorista. Esta central pues que le vende unas 3 docenas de celulares, y en el establecimiento de comercio de Juan Gárgara él los vende, pero pues a las 2 semanas de él haberlas vendido pues vienen sus clientes, unos 12, pongámoslo así, porque que sus celulares no le cargan, que su batería se infla, que su cámara ya no sirve. Entonces aquí va a haber una responsabilidad civil extracontractual de acuerdo a los productos defectuosos. También vamos a tener
Responsabilidad civil extracontractual de acuerdo a las propiedades inmobiliarias. Propiedades inmobiliarias. Entonces aquí un ejemplo así muy claro es que Juan Gárgara tiene su casa al lado de Pepita Mendieta y que Juan Gárgara pues quiere construir sus 2 pisos. Él saca su permiso ante la curaduría, él le da el permiso para sus 2 pisos, pero como le sobró material, él quiere hacer un tercer piso. Cuando él está levantando el tercer piso, un muro ya construido recae sobre la casa de Pepita Mendieta, pues, afectando pues la vivienda de Pepita Mendieta. Entonces este va a ser de inmueble. Listo. Aquí otro tipo de responsabilidad civil extracontractual va a ser acorde a las injurias hacia las injurias. En este caso de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo a las injurias o mala información sobre la persona, quiere decir, por ejemplo, si sobre mí hablan pues que yo soy un violador, y entonces eso me trae afectaciones tanto en mi ámbito laboral, en la universidad o dentro de mi entorno familiar, que pues generen ese tipo de afectaciones con injurias. Tenemos otro que es por la falta de seguridad. En la falta de seguridad, pues quiere decir que, pues por lo menos, si yo estoy, la falta de seguridad. Aquí un ejemplo, pues va a ser que en este edificio de tu constructora segura, y aquí enseguida está una cafetería que se va a llamar Comemos Feliz. Entonces, tu constructora feliz va a hacer unas adecuaciones en el 6º piso y en el 5º piso. Entonces, para él poder hacer esas adecuaciones, entonces tu constructora feliz, ¿qué hace? Pone, pues sí, su respectivo techo de seguridad para que no caigan, yo qué sé, cemento o ladrillos de encima, y no pone una cintica que la que comúnmente pone para que las personas pasen un poquito más alejadito. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí va, como no pusieron la cinta, entonces va Pepita Mendieta y Juan Gárgara para la cafetería Come Feliz. En el transcurso que están haciendo estas adecuaciones, pues cae un balde grande de cemento que traspasa este techo y le cae a Pepita Mendieta y a Juan Gárgara. Entonces, estos 5 tipos de ejemplos pues son como los más comunes, y vamos a nombrar cuáles son las características para que exista la responsabilidad civil extracontractual. Van a ser 4 que sí son pues muy reconocibles en todos los casos, que va a ser la existencia de un daño, que va a ser la existencia de un responsable, que va a ser una conducta negligente, y que va a existir una relación o nexo causal. Entonces, vamos a coger el ejemplo de la falta de seguridad, responsabilidad civil extracontractual por falta de seguridad.
El daño, vamos a ver, que el daño ya está ocasionado cuando le cae el cemento a Juan Gárgara y a Pepita Mendieta. ¿El responsable quién va a ser? Va a ser tu constructora feliz. La conducta negligente. Sí pusieron el techo, pero les faltó poner la cinta de seguridad. Va a haber una relación o nexo causal. ¿Por qué? Pues porque si ellos hubieran puesto la cinta, no se hubiera generado esta responsabilidad. Entonces esos son los ejemplos que quería decir y exponerles a ustedes. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Lorena Bolaños. Como lo dijo mi compañera Paula, la responsabilidad civil contractual se deriva del incumplimiento de las obligaciones que se generan en un contrato. Para poder tener una mayor ilustración sobre este tema, voy a dar un ejemplo. Un claro ejemplo que se podría dar sería el contrato de compraventa de un vehículo automotor. En este ejemplo, el vendedor será el señor Juan Felipe y el comprador el señor Óscar López. El señor Juan Felipe y el señor Óscar López suscriben un contrato de compraventa de vehículo automotor estipulando como fecha de la entrega del bien y de la entrega del dinero el 5 de diciembre de 2023. El señor Juan Felipe ha decidido vender su vehículo automotor porque con ese dinero quiere comprar un bien inmueble. Llegada la fecha 5 de diciembre de 2023, se encuentran el señor Juan Felipe y el señor Óscar López. El señor Óscar López llega al lugar acordado con la suma de 25 millones, es decir, la mitad del precio acordado, pues lo pactado eran 50 millones de pesos. El señor Juan Felipe le dice al señor Óscar López por qué no ha cumplido con su parte de llevar el dinero completo. El señor Óscar López alega que debido a que hace poco tiempo se casó y quería llevar a su esposa de viaje, tuvo que disponer de la mitad de ese dinero, es decir, 25 millones de pesos. El señor Óscar le dice que al mes siguiente él realizará la entrega de la otra parte, pues le va a llegar un dinero producto de la venta de un bien inmueble y con eso va a poder completar el dinero acordado. En este caso podemos darnos cuenta que el señor Óscar López incumplió el contrato generándole un perjuicio al señor Juan Felipe, pues quien ya contaba con ese dinero para poder realizar la compra de ese bien inmueble. En este caso existen los requisitos para que se configure la responsabilidad civil contractual. El primer requisito es que exista un contrato válido. Y en este caso se firmó el contrato y hubo consenso por parte de los dos, del señor Juan Felipe y el señor Óscar, es decir, hubo acuerdo de voluntades. Los dos aceptaron firmar ese contrato. El segundo requisito es que haya un incumplimiento culposo, es decir, en este caso podemos darnos cuenta que el señor Óscar López sabía que tenía que cumplir una obligación para una fecha específica. Y lo que hizo el señor Óscar López fue gastar ese dinero en otra cosa y no cumplió lo que ya estaba estipulado. El tercer requisito es que haya un nexo de causalidad entre el incumplimiento del contrato y el daño que se ha generado. En este caso, a quien se le produjo un daño por el incumplimiento fue al señor Juan Felipe, pues el señor Juan Felipe, debido a que el señor Óscar no cumplió con el pago acordado en la fecha específica, tampoco
pudo llevar a cabo el negocio de comprar su bien inmueble. Por lo tanto, el señor Oscar debe reparar al señor o compensar por este incumplimiento con la indemnización de perjuicios. Ya el señor Juan Felipe puede acudir a la instancia judicial para poder instaurar la demanda por responsabilidad civil contractual y también hacer efectivo el pago de sus perjuicios. Como podemos darnos cuenta, la responsabilidad civil contractual se deben cumplir esos requisitos para que ésta se pueda establecer, pero también se puede dar o se puede exonerar cuando hayan ciertas causales. Una de las causales es que sea por causa mayor o caso fortuito. También cuando exista la culpa exclusiva de la víctima o cuando sea por culpa o por el hecho de un tercero que sea distinto de las personas que aparecen en el contrato. Espero que con este ejemplo se haya podido entender o comprender lo que es la responsabilidad civil contractual. Muchas gracias.